Y el mensaje que Dios trajo después de un largo y agónico silencio de 4 siglos es el que hemos leído en esta tarde. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate qué mensaje tan claro, tan directo. Aquí no hay lugar para ambigüedades, para dobles interpretaciones. Jesús fue claro: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El primer mensaje de Jesús no fue: bueno, yo que tú vendría a la iglesia. Eso no dijo Jesús. Mira, congrégate siempre que puedas. O bueno, sería bueno que creyeras en mí. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy interesante analizar este mensaje y saber que fue la carta de presentación de Dios después de 4 siglos de silencio. Y me gusta desglosarlo, me gusta entenderlo, profundizar en estas palabras, pero creo que también es interesante saber a quién Dios le dijo estas palabras. A quién Dios dirigió su primer mensaje después de 4 siglos de silencio. Porque déjame decirte que Jesús no habló para los inconversos romanos. Jesús no se juntó con centuriones, con soldados, con emperadores, con el César para decirle esto. No. Ni siquiera a gentiles. Jesús centró su mensaje de arrepentimiento para aquellos que decían creer en Él. Para aquellos que se llenaban la boca diciendo: yo soy cristiano, yo creo en Dios. Bueno, cristiano no era el momento, pero yo creo en Dios. Pero desgraciadamente habían convertido la fe en una vana religión. Gente que decía creer en Dios, pero lo único que tenía era unas normas a seguir, una religión que cumplir. Y bueno, vamos a partir una lanza a favor de esta gente, porque quizá lo difícil que se había vuelto la vida, los constantes pleitos, guerras, las divisiones, el abuso de poder, los impuestos impagables de Roma y un estilo de vida cada vez más difícil, puede ser que esa gente poco a poco descuidara su relación con Dios. Aquellos que decían que creían en Dios habían descuidado su relación con Dios. Por eso Jesús les dijo: arrepentíos, vosotros que decís creer en mí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano mío, hay una verdad universal. Y es que el ser humano no puede vivir sin Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. Inténtalo todo cuanto puedas. Separado de Jesús, nada puedes hacer. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 17, versículo 28: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermano mío, te lo vuelvo a decir: separados de Jesús, nada podemos hacer. Y mira que lo intentamos, Y mira que somos, permíteme este atrevimiento de decir esta palabra, cabezones, morrudos, diríamos aquí, yo creo, en Fuerteventura, obstinados, duros de servir, como diría la Biblia. Y decimos: yo puedo solo. Pero el ser humano no está creado para vivir sin Dios. El ser humano ha sido creado para vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando nosotros nos alejamos de Él, y cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nuestra vida continúa, pero por caminos que no agradan a Dios, por caminos oscuros, por caminos que quizá a nosotros nos parecen derechos, pero todos sabemos cuál es el final. Y como no sabemos sobrevivir sin Dios, entonces lo que hace el ser humano, ¿qué es? Crear e inventarse religiones cuantas quieras. ¿Cuántas religiones puede haber en este mundo? ¿1,000, 2,000, 10,000 religiones? Solamente dentro de la ramificación cristiana, ¿cuántas religiones hay? Católicos, evangélicos, adventistas, mormones, testigos. ¿Y cuántas religiones puede haber? Brujería, santería y cantidad de cosas, porque como el ser humano no puede vivir sin Dios, pero nos hemos empecinado en vivir sin Él, tenemos que acallar la voz de nuestra alma. Y nos metemos en religiones, nos metemos en ritos, nos metemos en tradiciones para poder callar esa voz del alma que está dentro nuestra. Que como dice el Salmo capítulo 42, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y como no presentamos nuestra alma delante de Él, nos inventamos un sinfín de patrañas, religiones, caminos falsos, atajos. Pero Jesús dijo: yo soy el único camino que va al Padre.
Y caemos en el error de pensar que por ser cristianos evangélicos está todo arreglado. Creemos que por venir de vez en cuando a un culto ya está todo hecho delante de Dios. Creemos que por tener una Biblia en nuestras casas, abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Si no tienes una Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, has fracasado como cristiano y lo sabes. Y pensamos que por tener una Biblia de esta en nuestras casas, y los más supersticiosos abiertos en esos capítulos, ya está todo arreglado. No, eso no dijo el Señor. Ese no es el camino que Jesús nos marcó. Jesús dijo en Mateo 4:17, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que tú necesitas no es seguir una religión. Lo que tú necesitas no es ser un miembro activo de esta iglesia y de ninguna. Lo que tu vida necesita es que te arrepientas de todos tus pecados. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento? No creas que arrepentimiento es pedir perdón. Algunos piensan que, no, ya me arrepentí. ¿Por qué? Porque pedí perdón a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, le pedí perdón. Pero eso no es arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón y hemos vuelto a hacer lo mismo? Yo solo y Fátima y Viviana, de resto son unos santos ustedes. Pero hemos pedido perdón cantidad de veces y lo hemos vuelto a hacer porque el perdón no es arrepentimiento. Perdón no es llorar tampoco. ¿Cuántos hemos llorado cuando nos han pillado en una mentira, en un pecado? Y hemos soltado, Blanca, gracias porque eres como yo, ¿verdad? Y hemos soltado lágrimas de cocodrilo, de pequeñito siendo un inconsciente. Bueno, todavía un poco, pero de pequeñito siendo un inconsciente. Mira tú qué sinvergüenza fui que le quité 500 pesetas a mi madre. Creo que no hay nada más feo que robarle a una madre. Y para mi vergüenza digo que yo le quité 500 pesetas una vez. Algo más en otros tiempos, pero 500 pesetas. Entré en la habitación, no me acuerdo ni para qué era. Era yo un muchachito, tendría, no sé, 10, 12 años. Y entré en la habitación creyéndome el más duro, el más fuerte. Y le robé a mi propia madre 500 pesetas. Y salí pensando que había hecho el golpe perfecto. Y salí de la habitación y aquí no sabes quién estaba en la puerta de la habitación esperándome. Estaba mi madre, que mi madre, su reacción fue, ¿qué hago? Me río, le doy una torta, le castigo. Pero mi reacción fue ponerme a llorar. Mamá, lo siento. No, tú no sientes nada, me dijo. No sientes absolutamente nada. Estás llorando porque te he pillado. Y es verdad. Yo no sentía nada. Hoy me avergüenzo, de verdad, se los digo. Y para mí es una liberación poderlo decir. Pero me avergüenza, ¿verdad? Pero en aquel momento yo no sentía nada. Yo no sentía ningún arrepentimiento, pero lloré. Lloré porque me habían pillado. Y lloraba y no lo voy a volver a hacer. Y lo volví a hacer. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es que cambies. La palabra arrepentimiento significa cambiar, coger otro camino. Que si este camino te está llevando al pecado, el arrepentimiento es darle la espalda a ese pecado y caminar en dirección opuesta a ese pecado. Eso es el arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿por qué Dios demanda de nosotros que nos arrepintamos? ¿Por qué Dios pide que me arrepienta? Oye, honestamente, Dios parece un aguafiestas, ¿eh? Porque de lo que me tengo que arrepentir es de lo que más placer me da. No voy a hacer levantar la mano y preguntar a cuántos les gusta el pecado, porque todos la levantaríamos. Entonces, ¿por qué Dios me pide que me arrepienta, que cambie? ¿Será que Dios quiere solamente el mal para mí? Hay muchas personas que me dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia porque sé que si voy tengo que dejar de hacer eso. No, mi hermano, aquí puedes venir y llevar una vida como quieras. Es que si sé que voy a la iglesia, me dijo uno, sé que tengo que dejar de fumar. Bueno, tienes que dejar de fumar aunque no vengas a la iglesia. Yo creo que ya a estas alturas. Es que sé que si voy a tener que dejar de salir y de hacer ciertas cosas. Mira, mi consejo es que aunque no vengas a la iglesia, lo dejes de hacer. Algunos ven el arrepentimiento como algo malo, como algo que nos priva de disfrutar. Pero el único fin que tiene Dios con nuestro arrepentimiento es darnos vida eterna. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando procedemos al arrepentimiento no perecemos. Dios quiere que te arrepientas porque su reino se ha acercado.
Así dice este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace unos cuantos años atrás, iba de Madrid a Salamanca en un coche que alquilé con mi familia, no recuerdo para qué fui. Y conduje yo, estaba conduciendo, claro, iban mis padres, iba mi hermana, mi mujer, Rebeca todavía no había nacido. Íbamos unos cuantos, alquilamos un coche grande. Tú imagínate, yo venía de tener un Clio pequeñito, un Renault Clio, que cuando me veo con ese coche, oye, que iba a medio pedal y eso ya corría. Y yo me vine arriba. Mi padre iba aferrado ahí en el cristal, el pobrecito. Alberto, por favor, que vas con la familia, me decía. Yo sí, papá, yo controlo. Y entonces iba por esa carretera y de repente escucho una voz. No era Dios, era el GPS. Que me dijo algo así, no recuerdo, no, tampoco quiero mentirte ni inventarme, pero me dijo algo así como: reduce la velocidad porque tu destino se está acercando. Reduce que tu destino se está acercando, vete cambiándote de carril, que tu destino se ha acercado. Pero yo creía que me las sabía todas. Yo creía que yo podía controlar. Y entonces dije, bueno, todavía adelanto a estos dos coches, no pasa nada, me voy por aquí y después, bueno, tú sabes lo que pasó, ¿no? La entrada se quedó para allá. Y el viaje, que debería haber durado 2 horas, duró como 4 horas, nos metió por unas montañas. Digo, pero si de Madrid a Salamanca eso es toda autopista, ¿qué hago yo por aquí? Nos nevó en medio del camino, imagínense. Y me habían dado una señal: gira, que el destino se ha acercado. Y Dios te está dando una señal en esta tarde: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Dios te está dando una advertencia: has de arrepentirte cuanto antes porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Pero qué es el reino de Dios? Déjame explicarte en unos minutos, porque estamos hablando del reino, estamos hablando que es el primer mensaje, las primeras palabras de Jesús después de 400 años de silencio. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino espiritual donde Jesús es el rey. Jesús dijo: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy aquí. Si tú no puedes ver el reino de Dios en lo que estamos haciendo esta tarde, yo te invito a que puedas arrepentirte de tus pecados y que puedas ver todo esto no como una religión, no como una serie de actividades que tenemos y que el domingo a las 6 salga el sol por donde salga, hemos de venir a la iglesia. La iglesia no salva. El pastor de la iglesia no salva a nadie. Es más, algunos los ha echado a perder, desgraciadamente. Congregarse no salva. Si no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida, tengo que decirte que simplemente estás viviendo una religión. Y no hay nada que difiera de otras religiones. Te va a sonar fuerte lo que te voy a decir, pero te lo tengo que decir. Si no te arrepientes de tus pecados, es lo mismo venir aquí que ir a una mezquita, que ir a un salón del reino de los testigos de Jehová, que ir a una iglesia católica, o que ir a cualquier religión en este mundo. No es que por lo menos vengo a la iglesia, no sirve de nada, te estoy diciendo. Y sé que esto es chocante para ti porque te han dicho: ven a la iglesia. Si no te arrepientes de tus pecados, estás practicando una religión. Y la religión no salva a nadie. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto no se trata de obras. Esto se trata de tener al Hijo, a Jesús, al Hijo de Dios en nuestro corazón.